Buenos días a todos. No sé si me logran escuchar claramente. Sí, Muy bien, entonces fíjense que el día jueves es probable que yo no esté con ustedes en clase debido a que tengo que hacer supervisiones de practicantes a sus respectivos lugares de práctica. Entonces estaré haciendo supervisiones el día jueves por la mañana y voy a habilitar en la plataforma de Educar un examen corto. El examen corto es lo que va a entrar de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? La otra semana inician los parciales. Entonces, por favor, quiero que estudien, por favor. El examen va a tener un valor de 5 puntos. Solo les voy a dar un tiempo limitado, o más bien la plataforma tiene esa opción en donde solo tienen un tiempo limitado, restringido para contestar su examen corto. No les he subido el trabajo especial de laboratorio. Se los voy a subir entre hoy y mañana de lo que tienen que hacer de su álbum. Bueno, realmente sí es como un álbum electrónico de las enfermedades o de las principales enfermedades que estaremos viendo en el curso. Entonces, ahorita les voy a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver la clasificación de los hongos superiores. Es la clasificación más grande. Los hongos inferiores son los que vimos la semana pasada. De los, digamos, de las diferentes enfermedades que afectan algunas de las crucíferas, algunas enfermedades que afectan, por ejemplo, a lechuga, que afecta a papa, a tomate. Entonces, esas, digamos, son las enfermedades que pertenece a los grupos de los hongos inferiores. A partir de hoy estaremos viendo la clasificación de los hongos superiores. Es la clasificación más grande, donde está la mayoría de las enfermedades atacadas por hongos en las plantas. Entonces, para recordar, esta es la clasificación en donde se dividen en hongos inferiores con hongos superiores, en donde la clasificación de los hongos inferiores fue lo que vimos, donde está, por ejemplo, Premia, está Pythium, está Phytophthora, está, por ejemplo, la roya blanca y pues todas las enfermedades que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver la clasificación de los hongos superiores. Y aquí están las clases Ascomycetes, Deuteromycetes y Basidiomycetes. Bueno, entonces vamos a ver primeramente la clasificación de las clases de las Ascomycetes. Después de que terminemos de ver esa clasificación, vamos a ver la clasificación de los Deuteromycetes y por último estaríamos viendo, para terminar, la clase de hongos, la clase de los Basidiomycetes. Entonces, hoy quiero que nos concentremos a ver la clase Ascomycete. La clase Ascomycete
es una clasificación de hongos en donde muchos de ellos se desarrollan en forma de saco. Sí, es decir, que es como que estuvieran metidos dentro de una estructura que es lo que llamamos el cuerpo fructífero. Los ascomicetes es el grupo de hongos que produce ocho esporas sexuales en el interior de una célula o cigoto que le llamamos asea. Esas esporas que se concentran dentro de esa célula o ese cigoto, que es lo que llamamos también asca, el conjunto de las ocho esporas sexuales le llamamos ascoesporas, ¿sí? Realmente algunos hongos que pertenecen a la clase Ascomycete tienen dos formas de reproducción, forma sexual y asexual, y vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Pero digamos que para la estructura que más sobresale de la forma sexual es la estructura que llamamos ascoesporas, que es, digamos, como un saco en donde están las 8 esporas dentro de la misma. También se reproducen los hongos que pertenecen a esta clasificación sobreviven en forma de micelio. Y producen estructuras que llamamos o que se conoce como la fase conidial. La fase conidial es la formación de conidios, ¿sí? Entonces, esta fase es como se considera la fase asexual. Entonces, los hongos que producen ascoesporas son la fase sexual y los que producen conidios es la fase asexual. Digamos también que vamos a ver unas imágenes un poco más adelante. Quiero también que empiecen, digamos, a familiarizarse de que la fase sexual de los hongos se le llama teleomorfa. Sí, o sea que cuando yo les menciono el término teleomorfa, es la fase sexual de los hongos, mientras que la fase anomorfa es la fase asexual o conidial, es una fase imperfecta, se le podría también decir. Entonces, para que no se hagan bolas, recordemos que los hongos tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La fase sexual también se le dice teleomorfa. La fase asexual se le dice también anamorfa. La fase sexual o teleomorfa es la forma como se reproduce por medio de ascas o ascoesporas, mientras que la fase asexual o anamorfa es la forma en que se reproducen los hongos por conidios. Entonces, ahorita vamos a ver algunas imágenes. Hablemos solamente de la fase sexual o también conocido como la fase teleomorfa. Aquí lo tengo en la diapositiva. La fase sexual o teleomorfa presenta lo que son cuerpos fructíferos. Esos son los que les mencioné en una clase donde se presentan estos cuerpos, estas imágenes que ustedes ven aquí a color. Este es un asca. Son ascas que están dentro de una ascoespora y es por eso que se le llaman ascomicetes, el grupo de estos hongos. También podemos decir
que algunos hongos producen ascas, o sea, esta misma estructura, solo que varias en un mismo cuerpo fructífero que se llama cleistotecio. ¿Por qué les estoy enseñando estas estructuras? Porque algunos hongos, conforme pasa el tiempo, si pasa mucho tiempo en la planta, sobreviven a través de estas estructuras que los hacen ser más como sobrevivientes a los fungicidas, por ejemplo, los hace más resistentes a los cambios climáticos, a ser resistentes a muchas cosas del ambiente. Entonces, la fase sexual o teleomorfa, tenemos las ascas o las ascosporas, tenemos un cleistotecio, que es un cleistotecio. ¿Qué pueden ver ustedes en esta estructura que les estoy encerrando con el puntito rojo? Un tipo de conidio donde están encerradas las esporas. Ok, ¿será conidios o serán ascas? Son ascas, Inge. Ajá, son ascas, acuérdense. Asca tiene esta como saquito, como esto redondito, y dentro de estas chibolitas que ustedes ven aquí son las ascoesporas. El cleistotecio no es más que una estructura cerrada en donde se agrupa un montón de ascas. Por ejemplo, este cleistotecio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ascas, y dentro de cada asca hay 8 ascoesporas. También tenemos lo que es un peritecio, ¿sí? Aquí está en inglés. Esto está en inglés, pero se los puse esta imagen en inglés para que puedan ver, porque bueno, realmente a mí me gustan más las imágenes a color. Pero un peritecio, ¿qué diferencia pueden ver ustedes de un cleistotecio? ¿Qué diferencia pueden ver del peritecio con el cleistotecio? Bueno, básicamente lo que se ve es que aquí esto está completamente hermético, está completamente cerrado, mientras que un peritecio tiene una abertura. Aquí hay unas estructuras, nada simbólico, pero un peritecio, si se dan cuenta, esto tiene forma de pera. ¿Y qué se pueden ver acá? Se pueden ver ascas agrupadas dentro de esta estructura de peritecio. Tenemos un apotecio. El apotecio es como una forma de copa en donde se agrupan varias ascas. Y tenemos ascas desnudas, así se le llama así, es decir, que en pueden existir muchos grupos de ascoesporas que no están encerradas ninguna de este tipo de estructuras, ni dentro de un cleistotecio, ni dentro de un peritecio, ni dentro de un apotecio, ¿sí? Entonces tenemos ascas, cleistotecio, peritecio, apotecio y ascas desnudas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas estructuras. Bueno, realmente estas estructuras los hace muy bien sobrevivir digamos, sobrevivir o reproducirse con mucha, ¿cómo se podría decir? Se reproducen de una manera efectiva. Entonces, esta es la fase sexual o teleomorfa. Es decir, si nosotros vemos que uno de los hongos se reproduce dentro de su ciclo de vida, uno de estos, entonces se podría decir que está en la fase sexual.
veamos la otra fase, que es la fase asexual o conidial, que es la fase imperfecta o anamorfa. Es decir, que todos estos términos, fase asexual, conidial, fase imperfecta o anamorfa, son sinónimos. Entonces, esta fase asexual o conidial es otra forma de cómo se reproducen los hongos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se reproducen los hongos? Dice ahí, por conidios o esporas inmóviles, formando sobre conidioforos libres o sobre cuerpos fructíferos asexuales. Los cuerpos fructíferos que vimos anteriormente, que eran las asclas, los cleistotecios, los peritecios, los apotecios, son estructuras sexuales o teleomorfas. No se van a equivocar con cuerpos fructíferos como el pigmidio, los acérbulos, que son los más comunes, o los cuerpos fructíferos que se clasifican dentro de la fase anamorfa o fase asexual. Entonces, ¿qué diferencia pueden ver esta imagen? Estas tres imágenes que ustedes ven aquí, ¿qué diferencia pueden ver con respecto a estas estructuras que vimos en la fase teleomorfa? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? No, la idea es que no solo me escuchen a mí, sino que puedan ustedes sacar sus conclusiones en base a las figuras que ustedes ven ahí en la diapositiva. Bueno, tal vez no puede, por ejemplo, esto es un conidio, miren. Lo que ustedes ven aquí es un micelio que tira un bracito para arriba, y estas chibolitas que estén acá son esporas. O sea, aquí sale un hongo nuevo, otro hongo nuevo, otro hongo nuevo. Es como las semillas, se podría decir. Este es un conidio, ¿sí? Conidios. Tenemos también este tipo, digamos, los conidios, los tipos de conidios o las cadenas de conidios pueden existir de diferente forma. Va a depender de la especie de hongo. En la otra diapositiva vamos a ver esas imágenes. Podemos tener este tipo de conidio, por ejemplo. Podemos tener conidios así, ¿sí? Y podemos tener conidios dentro de un cuerpo fructífero que llamamos pignidio. O sea que el pignidio no es lo mismo que un cleistotecio, no es lo mismo que un peritecio, no es lo mismo que un apotecio. Un pignidio es como también en forma como de perita, y donde adentro está este tipo de grupos de hongos. Aquí la diferencia entre, por ejemplo, de un peritecio con un pignidio, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre esta imagen, que es un pignidio, versus un peritecio? ¿Qué pueden ver de diferencia? Que aquí no hay ascas, aquí no hay ascoesporas, aquí no hay ascas. Lo único que hay es un montón de conidios dentro de un grupo fructífero, ¿sí? Jóvenes, ¿me están escuchando o no? Les pregunto porque nadie me contesta. Sí. Bye. Entonces, solo eso quería hacer. Entonces, esa es la fase anamorfa o asexual.
Y aquí hay más estructuras de la fase, siempre mismo de la fase asexual. Aquí tenemos, algo que se me olvidó decirles de esta imagen es que tenemos un picnidio en donde tenemos cadenas de conidios dentro de esta estructura y tenemos conidios libres, es decir, que no están dentro de ningún cuerpo fructífero. Los cuerpos fructíferos son estos. Por ejemplo, un picnidio es un cuerpo fructífero. Un cleistotecio es un cuerpo fructífero, al igual que un peritecio y un apotecio. Regresando al tema de la fase telomorfa, tenemos conidioforos libres o conidios. Miren aquí, tenemos esta forma de conidios, 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 conidios y conidios. Tienen como en forma de candelabros. Entonces, por ejemplo, si ustedes han oído la enfermedad de botritis, que sucede mucho en fresa, por ejemplo, cuando hay mucha lluvia, o cuando hay pudriciones de frutos a causa de mucha humedad, la botritis es una de las causas o enfermedades. Entonces, si nosotros hiciéramos un montaje y lo viéramos bajo microscopio, pudiéramos visualizar conidios libres. Alternaria, tal vez a ustedes se les... alternaria, pues ya saben ustedes esa enfermedad, creo que es lo más común. Alternaria, pues acá pueden ver ustedes que los conidios están libres. Es decir, que los conidios pueden ser en forma alargada, pueden ser en forma redonda, tienen diferentes formas. Entonces, esto que ustedes ven aquí, estos nombres que están aquí abajo son géneros de hongos. Oidium, Monilia, creo que este es Fusarium, Alternaria, el Mitosporium. El Mitosporium es una enfermedad muy común en maíz. Ya les apuesto que ahorita los que tienen maíz en sus casas, muchos de ustedes tienen el Mitosporium. Y lo vamos a ver más adelante. Botritis y Penicillium. ¿Alguien se acuerda de este hongo? ¿En qué momento lo vimos? ¿O en qué etapa de la planta puede aparecer? ¿Alguien se podrá recordar ese tema? Penicillium es uno de los causantes de pudriciones de post cosecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces la gente cuando cosecha maíz la amontona y a veces pues se le pudre, se le llena de moho. El Penicillium es uno de los responsables de ese daño. También les dije yo que a veces cuando se secaba mal el zacate para alimento de los animales, el heno, por ejemplo, les dije yo que la conservación del heno se da en la etapa seca o cuando no hay pasto verde. Entonces, hay que conservarlo a veces en bodegas o en cuartos libres de humedad. Entonces, a veces el Penicillium puede aparecer y muchos de estos hongos que se presentan en la etapa de post cosecha de los cultivos, lo que produce son micotoxinas. Producen micotoxinas y estas micotoxinas lo que hace es intoxicar el animal. Entonces, solo es para que nos adelantemos un poco en lo que es Penicillium. Y tenemos también cuerpos fructíferos como los acérbulos. Los acérbulos no es más que es una estructura donde tiene el ostiolo o la parte de abertura acá más abierta. Entonces acá en el acérbulo tenemos conidios. Entonces, por ejemplo, dentro de todo este listado de géneros que vemos aquí, los que vamos a ver, si no estoy mal, solo estos dos, el Colitrutricum y Glosporium son enfermedades que causan antracnosis. Y tenemos los picnidios. Los picnidios, les dije yo que es un cuerpo fructífero de
de algunos de los hongos en fase asexual y podemos tener diferentes tipos de picnidios. Podemos tener este tipo de forma, podemos tener un poquito, va a depender de la especie. Entonces, bueno, aquí tal vez los géneros que vamos a ver es Septoria, Diplodia, creo que también, estos creo que no. Pero es solo para que ustedes sepan de que los hongos tienen diferente forma de cómo producir conidios. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? De momento no hay. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta con lo que hemos visto? Bueno, entonces, esa es la parte tal vez más importante que ustedes sepan. Entonces, dentro de la clase Ascomycete hay un montón, realmente es bastante amplio. Dentro de la clasificación Ascomycete, digamos, tenemos la clase, ¿sí? Ascomycete, tenemos la subclase. De la subclase se dividen en series, ¿sí? Esta es pura taxonomía. Y dentro de las series se dividen los órdenes, ¿sí? Entonces, creo que vamos a estar, no sé si vamos a ver todo, realmente no, pero hasta donde lleguemos, pues entraría su primer examen parcial. Entonces tenemos el orden Ecyphales. Este orden creo que lo tengo mal escrito, ¿sí? Lo voy a revisar. Tenemos el orden Dontiales, Pleosporales, Venturia y Elotiales. Entonces, así es como vamos a ir viendo esta parte de los hongos por sus órdenes. Erycifales, pues tal vez, bueno, uno como agrónomo no conoce, no se sabe esto de memoria. Realmente uno se lleva o conoce cada uno de los hongos por su nombre común. Espérenme un momentito, jóvenes. Bueno, siguiendo con la clase, vamos a ver el orden Erycifales. ¿Qué hongos entran ahí? Es de la serie de los Pheronomicetes, ¿sí? Aquí entran las cenicillas. Tal vez muchos de ustedes ya... ¿Quiénes han oído de esta enfermedad? ¿Alguien ha escuchado las cenicillas?
Ok, ¿alguien ha escuchado de las cenicillas? Bueno, Sí, Inge. ok, ¿en dónde lo ha visto o dónde lo ha escuchado? ¿Qué dijo Singe? No sé, creo que en lechugas, si no estoy mal, o también creo que hay en rosas, Ajá, flores. ahí, cabal. Ahí es el detalle, en rosas. Entonces, la cenicilla, pues es una enfermedad bien común. Ustedes tal vez tienen algunas plantas en jardín. Se van a dar cuenta que tienen cenicilla por las condiciones en la que nos encontramos, que hay mucha humedad y a la vez hay calor. Es una enfermedad que afecta a muchas clasificaciones de especies de plantas, como por ejemplo cereales, pastos, hortalizas, plantas ornamentales, malezas, incluso podemos encontrar la cenicilla, arbustos, árboles frutales, árboles forestales, árboles que se utilizan para sombra, por ejemplo, en café. Pero, digamos, es una enfermedad bien común, pero a la vez bien destructiva. ¿Cómo se identifica la cenicilla? Bueno, se identifican manchas. Esas manchas, si vemos de cerca, son una masa de hifas, es una masa de micelio, ¿sí? Da la apariencia de que la hoja está llena de polvo, se ve como una especie de moho, color blanco o color grisáceo. Más que todo se ve esta enfermedad en tejidos jóvenes, sobre las hojas o algunos órganos en otros órganos de la planta. Más que todo se ve una cubierta blanquecina sobre la hoja. Algunas de las enfermedades como cenicilla, conforme pasa el tiempo, digamos que el inicio de la enfermedad empezó con conidios, ¿sí? La fase asexual, pero algunos hongos se caracterizan por cambiar de la fase asexual a la fase sexual, ¿sí? Entonces, cuando las lesiones son muy viejas por una enfermedad, el hongo cambia su reproducción. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cenicillas, cuando las lesiones son viejas en la hoja de la planta, ya no produce el hongo conidio, sino produce cleistotecios, ¿sí? Esto implica de que la planta tiene que reproducir o se empieza a producir por ascas, y esas ascas se agrupan dentro de esa estructura cerrada que llamamos cleistotecios. El cleistotecio se mira muy bien sobre la hoja, se ven como unas chibolitas o como unas cabezas de alfileres que conforme pasa el tiempo van cambiando de tonalidad, van cambiando de la tonalidad café a la negra. La cenicilla es un parásito obligado, ¿sí? Ya vimos ese tema. ¿Alguien me puede decir qué es un parásito obligado? ¿Qué era el término de parásito? ¿Cómo? Que necesita de un hospedante. Ok, necesita de un hospedante para sobrevivir. En el caso de cenicilla, así es un parásito obligado. También, pues como les decía, cenicilla tiene dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Veamos la parte de donde produce conidios. Lo único que hace esta enfermedad es que produce micelio, ¿sí? Produce conidioforos cortos, es decir, que la cadena de chibolitas que va una encima de otra, pues son pocas. Entonces, estas se pueden diseminar o se pueden esparcir muy fácilmente por el viento, ¿sí?
Esa es la forma de cómo se reproduce la cenicilla. Entonces, por ejemplo, vemos lesiones en rosa en las hojas. Ahí se ve esa sintomatología de como una cubierta blanca sobre la hoja. Se puede ver sobre los pétalos. Se pueden ver en, por ejemplo, en cultivos como en la uva, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene una papaya ahí sembrada en su... Es algo parecido así, esa sintomatología. En Pascua se ve también. Si alguien tiene alguna Pascua silvestre, se puede ver este tipo de sintomatología. Se puede ver claramente en durazno, por ejemplo. En los frutos de durazno ahí se ve esas manchas blancas. Y algunos les decía yo que se puede ver también en los pastos. Entonces, si se ve las lesiones, se ve como esto. Acá, esta fotografía que ustedes ven aquí, esto es la espora que ingresa a la célula de la planta. Aquí ven las cadenas de conidios. Sí, aquí se ve un montaje de cadenas de conidios. Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de un microscopio electrónico en donde se ve con mejor definición. Y aquí, ¿qué creen ustedes que es esta imagen que les estoy encerrando con el puntito rojo? ¿Un signo? Ok, sí es un signo, pero ¿qué es exactamente el signo? ¿Qué les dije yo sobre esta enfermedad? ¿No se acuerdan del tipo de reproducción? Estas imágenes que ustedes ven aquí son las cabecitas de alfiler, que son los cleistotecios. Les dije yo que eran como puntos o chibolitas de color negro o café que pueden cambiar conforme al tiempo, cuando las lesiones se vuelven muy viejas. Esa es la forma como puede sobrevivir el hongo. Entonces, digamos que este tipo de hongo tiene dos tipos de reproducción. Por cadena de conidios, que es la imagen que está aquí, que les estoy marcando con el puntito. Vamos a ver si me sale el puntito. El puntito rojo, ahí está. Y esta es la fase, espérenme. Sí, esta es la fase asexual y esta es la fase sexual de la cenicilla. Aquí, lo que ustedes ven aquí en forma de un Pac-Man, parece. Este es un cleistotecio que se abrió, se rompe. Entonces aquí se ve una masa de hifas, estructuras del hongo. Ahora, lo que ustedes pueden ver acá, vamos a ver, lo voy a ampliar un poquito. Lo que ustedes ven aquí es el ciclo de cómo se desenvuelve la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si el hongo se va a reproducir por conidios, aquí está el conidio, aquí está el inicio. Miren, aquí se enganchó cabal a las células de la planta. Todo esto es una cadena de conidios. Un conidio es suficientemente fácil para desprenderse y ir a ponerse sobre tejido vegetal. La espora llega a germinarse. Habíamos hablado de qué formas podían entrar las esporas o el hongo. ¿Alguien se acuerda de qué formas puede entrar el hongo en la planta?
Bueno, a ver, voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Shep, ¿se acuerda de por dónde pueden traer las estructuras de los hongos en la planta? Bueno, acuérdense, jóvenes, ustedes no han A través de los estudiado. estomas y otros Ajá. heridas. Ah, exacto. Bueno, atrás de los estomas está bien. O sea que hay diferentes formas de cómo el hongo puede parasitar una planta. En forma natural, a través de heridas que uno mismo provoca. Pero, por ejemplo, en el caso de la senicía, aquí vemos un austorio. Es como una abertura propia de la hoja, y ahí es por donde es la oportunidad que tiene el conidio de entrar. Entonces ya está bien anclada, ya está bien desarrollada, ya está bien enraizada la cadena de conidios. Entonces empieza a presentar los síntomas. La sintomatología que habíamos hablado de como blanquecino, grisáceo, ya sea en la hoja o en la flor. Pero digamos, si pasa el tiempo y estas lesiones en hojas viejas pasan, la estructura del hongo cambia. El micelio, todo se empieza a modificar y se puede apreciar de que se va formando el cleistotecio, ¿sí? El cleistotecio tira micelio, ¿sí? Y el cleistotecio se forman ascas. Y dentro de las ascas se van a formar las ascoesporas. Entonces se podría decir que este hongo se caracteriza por dos tipos de reproducción. Si no le va muy bien por conidios, entonces le puede ir muy bien a través de la estructura de los cleistotecios. Entonces, este es el ciclo de la enfermedad. Puede agarrar por conidios o puede agarrar por cleistotecios. Entonces, estas imágenes es bien importante que la conozcan para que ustedes sepan cómo es que se desenvuelve el hongo en la planta. Entonces, no sé si tienen alguna duda. La mayoría de todas las enfermedades que vamos a ver tienen estas imágenes, este ciclo, ¿sí? Entonces es para que ustedes entiendan. Bueno, entonces ya vimos el primer de las senicías. Entonces, aquí hay algunos aspectos que ya les resalté. Cuando las condiciones del medio ambiente o de la nutrición son desfavorables, el hongo produce una ovaria ácida dentro de una ascospora cerrado, que es un cleistotecio. O sea que el hongo busca la manera cómo sobrevivir, cómo poder sobrevivir, y ese es el inóculo primario. Ese sería el inóculo primario para producir enfermedad a la siguiente temporada. El hongo pues le gusta estar en áreas húmedas, frías o cálidas. Es más virulento cuando dice el término más virulentas, es cuando más se propaga, más se presentan los síntomas, más parasita la planta. Entonces, en este caso, pues estamos hablando en climas cálidos y en climas secos. ¿Qué impacto puede ejercer esta enfermedad? Puede reducir de entre de un 20 a un 40% de productividad, ¿sí? Cualquier tipo ese sería un rango porque va a depender de la especie de planta. Entonces, si esta enfermedad pues no se controla, pues podemos tener pérdidas bastante significativas. ¿Qué control? Pues existen muchos controles para senicía y existen variedades resistentes a esta enfermedad.
existe un montón de fungicidas sistémicos. Esta enfermedad, si es muy fuerte, es mejor controlarla con fungicidas sistémicos para que el efecto sea más fuerte y poder controlar pérdidas. Entonces aquí hay una serie de fungicidas, por ejemplo, tridiamanol, dinocap, azufre elemental, en fin, hay un montón de fungicidas sistémicos. Lo que ustedes ven aquí en este listado es el ingrediente activo. El ingrediente activo de los productos. Yo no les pongo el nombre comercial porque el nombre comercial va cambiando. Lo más importante es que ustedes sepan, digamos, el ingrediente activo. Dentro de los órdenes ericifales tenemos estos géneros más importantes: Ericife, Microfaera, Esparoteca y Unicunícula. Estos serían los géneros más importantes, o sea, son cenicillas, pero digamos el género cambiaría o va de acuerdo al tipo de cultivo que estaría, si estaríamos, que estaría afectando. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, el género Iricipe es el género que ataca a rosa, por ejemplo. Los demás, pues, va a depender de la especie de planta. Esos serían los géneros más importantes con respecto a la cenicilla. El término cenicilla, pues ya saben por qué se le dice así, ¿verdad? Por la sintomatología, pero más que todo es el nombre común. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Bueno, entonces entraríamos a la siguiente enfermedad. Dentro del orden ericifales, esta es la única enfermedad que vamos a ver, que es la cenicilla. Nos pasamos al otro orden, que es el orden Zacheriales. Este es un orden bien importante porque aquí está una enfermedad muy importante que conocemos como antragnosis. Realmente les dije yo que la antragnosis es una sintomatología, pero digamos que la antragnosis puede ser provocado por más de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, antragnosis, el género Glomerella es uno de las enfermedades que producen este problema. Glomerella es una enfermedad, como les decía, es provocada por antragnosis, y también Tricum, que es otro género, pero que no está dentro de esta clasificación, produce antragnosis. La forma de cómo se reproduce Glomerella con antragnosis es bien parecida. Entonces, el ciclo de la enfermedad lo vamos a ver. Vas a dar cuenta que estamos unidos, que va a estar unida ahí los dos géneros. Entonces, vamos ahorita a ver el género Glomerella. Solo permítanme, jóvenes, porque se supone que yo tenía una reunión con el director a las 11, pero déjenme ver. Bueno, no tengo ninguna noticia. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, el género Glomerella es un género que produce antragnosis. Produce antragnosis en especies anuales y produce, por ejemplo, en plantas ornamentales. Esta es una enfermedad bien destructiva. Puede destruir, por ejemplo, semillas.
estando dentro de la vaina, por ejemplo en frijol. También se puede destruir, por ejemplo, los cotiledones. Es decir, que la enfermedad puede llegar a la vaina, traspasa la vaina, ingresa a la semilla, ingresa a la testa y puede llegar al cotiledón o al embrión. Entonces tendríamos pérdidas en semilla. También glomerela se caracteriza por atacar a las nervaduras de las hojas. La especie más importante de glomerela, digamos que en San Isidro yo no les di una especie en específico, porque realmente solo lo único que les di es el género más importante. Entonces, en el caso de glomerela, pues la especie más importante es Glomerela cingulata. Aquí les tengo el nombre. ¿Qué produce Glomerela cingulata? Produce crancos y la muerte descendente de plantas leñosas, como la enfermedad de la pudrición amarga de los manzanos. Es una enfermedad que ataca mucho a los árboles de manzana también, a los árboles frutales. También ataca hortalizas. Y vamos a ver más adelante unas imágenes. Entonces, ¿cómo se puede identificar la sintomatología provocada por Glomerela cingulata? Bueno, básicamente la lesión se ve como pudrición de color café, tomando en forma de círculo y se hunde en la parte central. También puede ocasionar lesiones en las ramas. El hongo inverna, es decir, que sobrevive en tallos, hojas y frutos en forma de micelio o esporas, en ascoesporas, en peritecios. O sea que este hongo también tiene esa característica de poder producir conidios y de producir estructuras que llamamos, en este caso son peritecios, y recordemos que los peritecios se forman lo que son ascoesporas. Pues el área con climas de varios de cálido a frescos y húmedos es la forma en que se sobrevive el hongo. Y para su control, pues existen variedades de plantas que pueden ser resistentes a Glomerela cingulata. Prácticas de saneamiento, como por ejemplo podas. Si vemos que tenemos ramas afectadas por Glomerela cingulata, lo más conveniente es aplicar algún manejo cultural. También se puede ir por las aspersiones por fungicidas, y ahí está la serie de fungicidas que pueden ser controladas a través de esta enfermedad. Aquí hay, por ejemplo, fungicidas sistémicos y fungicidas de contacto. Por ejemplo, el cardo bordelés es un fungicida de contacto. El cardo bordelés está hecho de cal con agua y otro, creo que son dos tipos de cal. Creo que es sulfato de calcio y, o sea, creo que es sulfato de calcio y carbonato de calcio, creo yo, en donde se puede, creo que, mezclar carbonato de calcio con oxicloruro de cobre. Voy a investigar bien porque no me recuerdo realmente cuáles son los dos componentes, pero digamos que el cardo bordelés es un fungicida de contacto, no es un fungicida sistémico. Entonces esto puede ayudar en la época en donde la planta no ha aparecido la sintomología de Glomerela cingulata, pero sí ya está próximo por las condiciones ambientales. Entonces aquí hay algunas imágenes. Decía la descripción de la sintomatología, que por ejemplo en manzana las lesiones son circulares y que en medio o en la parte central se hundía. Entonces, por ejemplo, aquí hay una mancha gigante, necrótica. Esto es lo que se llama crancos, ese hundimiento de los tejidos. Aquí tenemos ramas que están siendo afectadas por Glomerela cingulata. Y si se dan cuenta, acá está
sé si lo logro acercar, el ciclo de la enfermedad. Entonces, les dije yo que Colitrichum y aquí miento. Este ciclo que ustedes ven aquí en la gráfica son otros géneros que producen anthragnosis, como por ejemplo Colitrichum y Glosporium, pero también Glomerella entraría acá. Entonces, si ustedes quieren saber exactamente cómo es el ciclo de la enfermedad de Glomerella, podrían visualizar cómo se desarrolla Colitrichum, porque realmente son pues casi iguales. Lo único que cambia, si no estoy mal, es el estado anamorfo o teleomorfo o la fase sexual o asexual del hongo. Entonces, ¿qué ven aquí? Miren aquí, se produce lo que son conidios. Este conidio puede afectar ya sea a fruto, a hoja, a alguna porción de tallo, pues también afectar a hortalizas como por ejemplo bulbos en cebolla. Y lo que hace es que la espora tira su tubo germinativo, explora si se dan cuenta, explora entre las células intercelulares, entre los espacios de las células y crea esta sintomatología en donde se ve como hundimiento. Se ven, digamos, estructuras, acérbulos pueden verse y se ven estas sintomatologías. También decía ahí al texto de que el hongo puede cambiar y puede producir peritecios, y dentro de los peritecios puede producir ascoesporas, y dentro de esas ascoesporas se producen cada una espora. O sea, esta espora y esta espora, lo único que hace diferencia es de dónde proviene. Si viene de una cadena de conidios o viene desde un peritecio. Acá, si se dan cuenta, puede provocar muertes en semillas, puede provocar lesiones en frutos, por ejemplo en manzana, en tomate, en vainas, directamente en la semilla, en las hojas. En fin, existen muchas sintomatologías que puede producir este Colitrichum. Realmente Glomerella o la anthragnosis es una enfermedad bien destructiva porque casi puede atacar cualquier parte de la planta. Puede ser semilla, puede ser fruto, puede ser hoja, puede ser tallo. Entonces es bien, bien agresiva. Esta imagen que ustedes ven aquí, se las puse acá en blanco y negro en español para que ustedes puedan estudiarlo. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Esto que ustedes ven aquí es el ciclo patológico, el ciclo de vida de la enfermedad. Entonces, algo bien importante es que Glomerella, Colitrichum y Glosporium, aquí está, miren, Glomerella, Colitrichum y Glosporium tienen el mismo ciclo de enfermedad y produce anthragnosis. Entonces, no sé si les queda claro lo que estamos viendo. Necesito saberlo. Sí, Inge. Bueno, entonces es importante que ustedes estudien estas imágenes, es bien importante que lo puedan estudiar y puedan entender un poco a lo que se refiere al ciclo de vida de la enfermedad. Entonces, vamos a pasar a la otra serie. Es decir, que ya vimos esta serie, ya vimos los dos órdenes y ahorita nos vamos a pasar a la otra serie y vamos a empezar con este orden. Fíjense que con ustedes voy un poco rápido porque este contenido, en base a cómo lo di el año pasado, este contenido entraba en el segundo examen parcial.
Entonces, por ejemplo, yo en mi computadora tengo mis carpetas en donde digo primer parcial, todo lo que tengo, segundo parcial, pero con ustedes voy un poco más rápido. Pregúnteme por qué, no sé, tal vez porque ya más o menos domino un poco más los temas y digamos las presentaciones, pues yo las hice, yo las estudié y me acuerdo pues bastante. Entonces, cuando alguien ha hecho o ha dado más de una vez un tema, pues es más fácil darlo una segunda vez. Entonces, lo bueno de esto es que voy a tocar algunos temas que no me dio tiempo el año pasado tocar y que considero que son bien importantes que ustedes lo conozcan. Principalmente el tema que me interesa que tocamos es los hongos que son benéficos. Muchos de los hongos que existen en el mercado que se utilizan como control biológico se utilizan especialmente, o muchos de ellos se utilizan para el control de hongos fitopatógenos. Entonces, es importante que lo conozcan porque muchas empresas pues utilizan optar estos productos más que todo para aquellos que se quieren certificar o producir productos orgánicos. Entonces, a veces las empresas, en lugar de utilizar productos agroquímicos, tienen que irse o tienen la opción de utilizar control biológico, y muchos de estos productos están hechos de virus benéficos, por supuesto, bacterias y hongos benéficos. Entonces, este tema, pues, yo no lo pude tocar el año pasado porque no me dio tiempo. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente serie, que es la serie Pseudoparamicetes. Aquí entra los hongos ascotromáticos, así se llama. Son hongos que tienen o presentan estromas en la forma del periteceo. Vamos a ver ahorita qué es eso. Entonces aquí les puse yo una descripción general, que son hongos ascotromáticos, es decir, que presentan en la estructura de los hongos una estroma en forma de periteceo y que presentan ascas en cavidades separadas o en grandes cavidades. Entonces, vamos a ver el orden Dotiales, y aquí está el género Mycopharela. Mycopharela es un hongo importante en plátano, en banano, es el hongo más destructivo. Se le llama Mycopharela. Bueno, es más importante puede atacar algunos otros cultivos, pero es más importante en banano y en plátano. Mycopharela, en el caso de plátano y banano, se le llama cigatoca negra y ahí cigatoca amarilla. Lo único que cambia es el tipo de sintomatología. Entonces, por eso les dice aquí, conocida como cigatoca, distribuida en todo el mundo y es una enfermedad más destructiva en cultivo de plátano. Entonces, ¿de qué Mycopharela estamos hablando? Mycopharela muscicula. Cuando yo veo Mycopharela muscicula, ya sé que es Mycopharela, ataca a plátano o más bien a las musas, es decir, al género musa, que ahí entra el plátano y el banano. Ocasiona pérdidas al disminuir la superficie foliar, es decir, que el hongo ataca solamente en la hoja, pero digamos que el efecto que tiene este hongo es que disminuye el área fotosintética. Cuando el hongo es invadido sobre la hoja, no hay fotosíntesis, no se puede producir fotosíntesis. Entonces, el ataque de esta enfermedad da como resultado la producción de plátanos pequeños e irregularmente maduros que se desprenden de la planta y no llegan a su madurez. Entonces, ¿cómo es que inicia esta enfermedad? Inicia con pequeñas manchas longitudinales de color amarillo claro, es decir, que van en dirección paralela a las nervaduras de la hoja.
laterales de la hoja y luego las manchas tornan o cambian de color café con el centro de color gris claro, ¿sí? Es decir, ese sería el ciclo de la sintomatología de la enfermedad. Empieza como color amarillo, luego se torna de color negro y por último la lesión, digamos que más antigua, se toma de color grisáceo. Produce ascoesporas en peritecios y conidios semejante a cercóspora. Cercóspora es otra enfermedad. No sé si está dentro de este orden. Es probable que sí, pero tal vez ustedes lo han escuchado. Cercóspora es bien común en muchos cultivos. Entonces aquí hace semejanza de que la estructura de cercóspora se parece a Mycophallia. Y es que produce ascoesporas en peritecios y produce conidios. El pulsado en condiciones cálido húmedo y diseminados a través del viento. Esa es la forma como se esparce la enfermedad, a través del viento. ¿Cómo se controla o cómo puede surgir el control de la enfermedad? Bueno, a veces cuando Mycophallia es muy fuerte, a veces los lotes de banano tienen que entrar en cuarentena. Así como nosotros estamos todavía en cuarentena, lo mismo sucede. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, esa área se trata de la manera de no ingresar porque puede esparcir a los lotes que posiblemente no ha llegado la enfermedad. Lo único que se hace es saneamiento, es decir, se eliminan las hojas que están destructivas, están destruidas por el hongo o que están severamente infectadas. Se hacen aplicaciones de fungicidas todo el año, ¿sí? Esa es la forma como controla o se puede controlar Mycophallia. Se puede aplicar cardo bordelés. El oxicloruro de cobre es un fungicida también de contacto que es, como dice su nombre, tiene cobre. Entonces, el cobre, pues recordemos que es un elemento esencial, micronutriente para la planta, pero también se usa para protección de algunos hongos o de muchos hongos realmente. Entonces, aquí está cardo bordelés, oxicloruro de cobre, y aquí hay una serie de por ejemplo, cloratononil, mancunzel. Se pueden ser aspersiones terrestres o aéreas, como son grandes extensiones. Las aspersiones se hacen con avión, ¿sí? También se ha encontrado Mycophallia en otros cultivos como cereales, frutas, cítricos, pinos, pero el más importante o el que más se destaca es en banano. Entonces, esto sería el ciclo de cultivo de Mycophallia. Realmente es una enfermedad muy, muy destructiva. Entonces, se dan cuenta, ahí están las sintomatologías de color amarillo, se tornan de color café y van en sentido de las nervaduras paralelas de las hojas laterales. Y aquí está el ciclo de la enfermedad. Aquí creo que no se los puse yo en blanco y negro. Pero, por ejemplo, como ustedes saben, todo aquí, en esta parte, el hongo puede sobrevivir. Más en esa estructura que se llamaba como en ascas, ¿sí? Porque, digamos, esas estructuras son más cerradas, los cuerpos fructíferos, y los hacen sobrevivir es como que una pequeña casita que les ayuda a sobrevivir un año a otro. Entonces, vemos aquí que hay una invasión, ¿sí? Aquí están los conidios, ¿sí? Los conidios pueden producir peritecios, ¿sí? Estos peritecios pueden cambiar a ascoesporas. O sea, digamos que los conidios pueden seguir su curso o pueden cambiar, digamos, su estructura sexual, donde se encierran en ascoesporas y ahí es donde se forman los peritecios y empieza la invasión. Entonces, esta
estructura que ustedes ven aquí se parece a una cercóspora. Entonces, esta es la cigotoca negra o cigotoca amarilla, también son dos especies de Mycosfarela. Y pues aquí dejaría yo mi clase, jóvenes. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Como con lo que hemos visto. Si quieren, yo les puedo pasar el libro de fitopatología, el que uso para hacer las presentaciones, si lo quieren leer. Es un libro bastante grande, es bastante contenido. Yo no les he dado todo el contenido porque ustedes son peritos, no son universitarios. Pero si a ustedes les interesa este campo, pues es bien chilero conocerlo, y si a ustedes les gusta, pues se pueden meter a leer. Entonces, tengo un libro de fitopatología. Es el libro que más se utiliza para los temas de fito. Yo lo usé en la universidad y lo pueden ustedes entender perfectamente porque no es tan complicado. Solo tal vez algunos temas sí son, digamos, por ejemplo, habla sobre un poco la relación de la genética. Pues hasta ahí yo ya no me meto, ¿verdad? Porque realmente yo no soy genetista. Y ustedes tampoco no van a ser genetistas, pero si a ustedes les gusta o si les gustaría, pues yo les puedo pasar el libro. Voy a ver si se los puedo subir ahí en Geducar, porque pesa bastante. O voy a ver si se los puedo pasar por otro medio. Tengo la versión en inglés y tengo la versión en español. Entonces, ustedes me dirán si ustedes están interesados en el libro o no. Sí, Inge, una pregunta. Dígame. Sí. El libro que usted tiene es el de fitopatología de agrios. Exacto, ese es. ¿Usted lo tiene? Sí, pero en español. No sé si quizás me lo puede compartir en inglés, o sea, color. Sí, el inglés es chilero. Realmente, fíjense que leer el libro en inglés es bien calidad porque no realmente se entiende. Solo tal vez un poco de vocabulario ahí, por ejemplo, cómo se dice tallo en inglés, hoja, semilla y todo eso. Pero eso a ustedes les puede ayudar mucho, porque así les amplíe su vocabulario en inglés. Es bastante técnico, entonces sí, lastimosamente, pues el libro en inglés yo lo tengo en color y el otro lo tengo. ¿Usted lo tiene en físico o lo tiene electrónico? Electrónico. Ah, bueno, sí, yo también lo tengo electrónico, yo no lo compré, no sé por qué ni lo compré, creo que en ese tiempo estaba pobre también. Uno de esos estudiantes pobre, entonces no se pueden dar esos ciertos lujos, pero pues gracias a la piratería, pues yo lo conseguí en internet y está bien, ¿verdad? Fíjense que en la escuela, en la biblioteca, en nuestra gran biblioteca, pero la escuela sí tiene biblioteca, tiene los libros de algunos, no están todos. Este libro de agrios que nos decía su compañero, están por separados. O sea, está por tomos. Y está a color y está en español, pero no están todos. Entonces, pues yo no sé cómo va a estar aquí a un tiempo con respecto a la pandemia, ¿va? Pero para mientras se los puedo pasar en español y se los puedo pasar en inglés. Entonces, yo a veces lo que hago es que, pues, para asegurarme de entender lo que leí en inglés, lo leo en español, o para complementar. Y lo único que hago es ver las imágenes para entender un poco sobre la descripción. Entonces, voy a ver de qué forma se los paso. Creo que el libro en inglés pesa más que el de español porque está a color y está un poco más completo que el español. Entonces, si ustedes pueden conseguir el libro de agrios en blanco y negro, lo pueden hacer, está en internet, yo lo encontré en internet, se llama Fitopatología de agrios, no me acuerdo cómo se llama el nombre del autor, pero creo que Agrios era un gringo
Y la mayoría de las imágenes que tiene el libro a color son plantaciones, por ejemplo, lo que vimos con respecto al ataque de Glomerella. Estas imágenes muchas son fincas de Estados Unidos, son fincas gigantes que pudo él fotografiar y también hay imágenes electrónicos. Me refiero a tomas electrónicas con microscopio y lo que yo les he compartido en las presentaciones son parte de los libros que yo he tomado. Entonces voy a ver de qué forma se los paso y pues ahí que les queda a ustedes ese material. Entonces yo dejaría aquí mi clase, muchas gracias. El día jueves van a tener un examen corto, lo voy a habilitar a la hora